Seguimos con Jorge Antonio Ron Ramírez, bueno, que también de Querétaro, ¿cierto? Así que bienvenido a Monterrey, a la UDEM. Es el TEC y su presentación es sobre qué sabemos y decimos sobre la posverdad y los entornos digitales en Hispanoamérica, una revisión sistemática de la literatura. Buenos días, gracias por estar acá. Mi nombre es Jorge, yo vengo en representación del TEC de Monterrey. No es tan ajeno para mí estar aquí en Monterrey, yo estuve aquí en este campus haciendo el doctorado, pero ahorita trabajo en Querétaro. Y les traigo información como bien concreta sobre un estudio en desarrollo que más o menos formó parte de mi tesis doctoral, que tiene que ver con este mundo de la posverdad. Si hemos estado relativamente vivos y atentos a lo que ha pasado en redes sociodigitales, en entornos conectados por internet, de unos meses para acá sobre todo, se ha vuelto un tema muy relevante porque se pretende dar un poquito más de libertad en ese sentido. Y entonces hoy me refiero a libertad en términos discursivos y de lo que ocurre ahí, sobre todo en plataformas sociodigitales. Y el día de hoy les traigo una revisión muy breve, una revisión de literatura sobre lo que está ocurriendo precisamente de este tema en Hispanoamérica, en países que nos encontramos geográficamente en América Latina y que hablamos español. Gracias. Bueno, aquí es un poco lo que les hablaba. Nos vamos a centrar en estos conceptos, ¿no? Entornos digitales, que son todos estos espacios mediados por internet, son redes sociodigitales, pero también pueden ser blogs, páginas, cualquier cosa que nos ayude a estar interconectados. Y para no meterme ahí como tan a la definición de diccionario, creo que ahí viene la diapositiva siguiente, sobre la posverdad. La posverdad es algo que no es nuevo para nosotros, es simplemente la forma en cómo nosotros podemos entender versiones alternas de lo que está ocurriendo. Y me gusta mucho que las conferencias magistrales de ayer y de hoy han abordado justamente este tema, ¿no? ¿Quiénes de ustedes se levantan y se informan a través de TikTok? Las cifras nos dicen que si tienes entre 16 y 24 años, es tu principal fuente de, en este caso sería de desinformación, ¿no? Porque TikTok es una plataforma comercial, no es una plataforma informativa, a pesar de que de repente consumamos contenido que aparentemente es informativo en ese sentido. Entonces la posverdad juega mucho este rol de presentar información a través de vías alternas. Y esto no es nuevo. Si tienes más de 40, 45 años, te vas a acordar del chupacabras, ¿no? Ustedes no los conocen, chicos, pero bueno, el chupacabras fue un invento de un bicho quimérico, mitológico, que estuvo, se supone, viviendo aquí en México, coincidentemente cuando pasaban cosas importantes en el país en términos de política, pero bueno, ahí andaba, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con este ejemplo es, no es algo nuevo, no es algo que sea ajeno a los entornos digitales, pero las cámaras de eco que se forman en los entornos digitales permiten amplificar información que muchas veces no validamos. Y es probable que más de uno de nosotros hayamos caído en algún esquema de desinformación. A eso me refiero con este tema de la posverdad. La revisión sistemática de literatura que realicé, les repito, fue sobre posverdad o posverdades en el entorno hispanohablante. Lo realizo a través de un procedimiento estandarizado, no invento yo, que es un método, una forma de trabajo que es Prisma, así se le conoce. Y esto nada más nos dice, oye, para hacer una revisión de literatura tienes que seguir tales pasos y hacer un reporte que consta, que consta de 27 puntos para hacer el reporte. Yo no se los voy a presentar porque no me da tiempo, pero más o menos por ahí va la cosa, porque me interesa mucho abordar no el método, sino un poco lo que encuentro en ese sentido. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Ahí está. Bueno, miren, muy rápido, esto es lo que les platicaba hace rato sobre cómo podemos entender o contextualizar cierta información. Chicos, de los que son estudiantes, ¿alguien no es de comunicación? ¿O todos son de comunicación? Arquitectura, claro, sí. Bueno, miren, rápido para explicar un poquito también este contexto. Yo trabajé durante el doctorado y lo que hago ahorita en investigación mucho en el contexto de la ciencia, tecnología y sociedad, que es como
esta gran área de estudio que abordamos un chorro de cosas. Humanidades es como esta caja de Pandora sin fondo, que podemos meter ahí un chorro de información, y en específico nos vamos yendo hacia la parte de ciencia, tecnología y sociedad, y aquí está bien padre porque creo que era una de las expositoras de ayer nos mencionaba sobre este vínculo de las redes sociodigitales, ¿no? No solo se queda en la parte tecnológica del dispositivo del recurso, sino cómo afecta, cómo nos involucra a nosotros. ¿Qué es lo que pasa nosotros estando aquí en este espacio? De repente, cuando estamos en la computadora, en el teléfono, viéndonos frente a frente, nos median los dispositivos y la tecnología. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Ándale. Y miren, para este trabajo específico, que es algo, entre comillas, relativamente breve, yo elaboro estas dos preguntas de investigación. La primera de ellas es, ¿qué información conocemos sobre posverdad y el vínculo con entornos digitales en países hispanoamericanos? Y la segunda, que esta pregunta un poco se derivó de la primera y con base en información más bien empírica, es ¿de dónde viene esa información? Eso creo que me resultó muy interesante en la parte, ahorita lo platico en la parte de la conclusión, pero me resulta muy interesante que de repente estemos hablando de países como México desde otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué información se genera cuando eso ocurre? ¿Me puedes con la siguiente, por favor? Ok, si les interesa ahí como un poquito más la parte técnica, ahí vienen las bases de datos que utilicé y los criterios de búsqueda. Si eres profesor e investigador, esto ya lo conoces. Si eres alumno, a lo mejor puede ser un poquito nuevo para ti, pero cuando realizamos investigación sistemática, tenemos que establecer como ciertas reglas o criterios para buscar y encontrar la información de manera precisa. Yo utilicé 3 bases de datos específicas, las que vienen acá, criterios de búsqueda también específicos, y fui discriminando por algunos filtros como idioma y fecha de publicación principalmente, me parece, ¿no? Sí, creo que ahí. Ahora, acá les pongo al final que la revisión que yo hago de toda esta información la hice prácticamente manual porque el volumen de información no era tan grande, que ese fue parte de los descubrimientos interesantes o relevantes en ese sentido. Y ahorita vamos a ver qué pasó ahí. Miren, muy general, por cuestiones de tiempo, ¿qué es lo que estamos diciendo y hablando sobre, o cuál es la narrativa de posverdad o posverdades en contextos hispanoamericanos? Nos interesa mucho, por alguna razón metodológica o académica, nos interesa mucho hablar sobre algoritmos. Aquí casi no llega o no se permea tanto la cuestión de inteligencia artificial. Me parece, me adelanto un poco a las conclusiones, pero me parece que puede que sea un tema que empecemos a ver acá. Y nos interesa mucho, yo creo que por la cuestión sociocultural, hablar precisamente de lo que ocurre en estos entornos, ¿no? Las redes sociodigitales. Casi no hablamos de aspectos plena o puramente técnicos cuando hablamos de posverdad, más entornos digitales, sino cómo se construye el diálogo entre esta cuestión, que es una palabra que creo que usamos de repente hasta indiferenciadamente, algoritmos y redes sociodigitales, ¿no? Entonces, ahí a la inversa, que esto ya es parte un poco de los resultados, que se va encontrando con respecto a esta pregunta y a los huequitos que vamos encontrando ahí. Bueno, que el discurso sigue siendo altamente o centralizado en técnicas y en prácticas que son relativamente ajenas a nuestra forma de trabajar y de producir. También lo veíamos en las conferencias, ¿no? Como estos bloques científicos muy estructurados que nos hablan de cómo hacer ciertas cosas, se refleja acá, por eso uso la palabra o el concepto de sur global, creo que no está acá, pero también tiene que ver con eso, ¿no? El cómo hay muchos vacíos sobre prácticas focalizadas en cuestiones de cómo nosotros desarrollamos y creamos investigación. ¿Me apoyes con la siguiente, porfa? Ahí está. Y miren, esta fue la parte como más relevante, más interesante todavía, porque interesantemente
la pregunta es, o una de las preguntas es, ¿qué estamos diciendo desde los países hispanohablantes o que están geolocalizados en Latinoamérica? Y curiosamente no hay una preponderancia de discurso en algún país latinoamericano. El país que más refleja la producción en este sentido es España. ¿Qué quiero decir con esto? Que España está haciendo mucha más investigación sobre los países hispanohablantes o latinoamericanos que los mismos países de acá, ¿no? Entonces por ahí hay un contraste bien interesante. Nos habla también de cuestiones alejadas a la propia disciplina, como puede ser la migración de profesionistas, de investigadores, etc. Pero la parte focal o la parte relevante viene por ahí. En particular, México no tiene tanta participación en términos porcentuales. De los casi 170 artículos finales que conforman el corpus, México participa con nada más con 7, ¿no? Entonces, digamos, la diferencia es fuerte en ese sentido, y ahí habla o regresa justamente de estos vacíos. Voy a regresar aquí con la idea central de esta diapositiva, es si estamos hablando de nosotros, ¿no? Imagínense que nosotros somos este país, ¿por qué otro salón está hablando de nosotros 10 veces más que nosotros mismos, ¿no? Entonces es una pregunta que se vuelve muy relevante para empezar con los diálogos mucho más focalizados de este lado, mucho más centrados en las prácticas que tenemos. Inclusive si pensamos también en términos de marketing e investigación, muchos anglicismos los seguimos utilizando e incorporando en la academia, en los discursos un poquito más comerciales, y es momento de empezar también a hacer como este híbrido de las prácticas de investigación, ¿no? Ay, no se ve. Bueno, les traigo un mapa, pero no se ve. Esto es España, ¿no? Creo que es lo único que se alcanza a ver. Sí. Pero es por el proyector, perdón. Si quieres, adelántale. Ahí está. Miren. Bueno, concluyendo un poco lo que les comentaba, es justamente esta parte, ¿no? ¿Qué ocurriría, imagínense, si empezamos a diversificar, inclusive sobre prácticas lingüísticas, prácticas geolocalizadas, para incorporar todos estos elementos en el discurso de análisis académico, ¿no? No hay que quedarnos nada más ahí como con esta idea de lo que viene del norte global, es lo que tenemos que adquirir, lo tenemos que aterrizar, y así es como se tienen que hacer las cosas. Chicos, alumnos, ¿sí tienen idea de la diferencia o de qué hablo cuando digo norte y sur global? ¿O a qué me refiero con eso? Para explicarlo así bien rápido, hagan de cuenta, voy a súper generalizar, pero norte global, hagan de cuenta que es como toda esta idea o pensamiento occidental, principalmente occidental, de gente blanca, ¿no? De la cultura anglosajona, etc. Y cómo eso se nos imprime a las demás culturas, que se le conoce como sur global. Es un concepto muy en controversia, pero en la academia también se va integrando eso, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente las princesas tienen que ser como son? Pues porque Disney tiene una cierta idea o una estructura, y son ideas o pensamientos que vienen de este norte global, y estoy generalizando en extremo, nada más para poner ahí como estas perspectivas, ¿no? Y bueno, si a alguien le interesa hablar, investigar y discutir sobre posverdades en español, es un área de estudio buenísima porque hay muy poco material ahí. Si quieres hacer investigación y llenar un poco estos huecos, me parece que es una muy buena oportunidad. Y acuérdense lo que les decía, sobre todo si hablamos de aquí de México, que no tenemos tanta producción en comparación, si lo contrastamos con España, ¿no? Tenemos un poquito más de 10 veces menos la cantidad de producción en ese sentido. Y creo que ya la última. Bueno, un poco, sí. Lo que les repetí ahí, si quieres pásate a la última. Nada más esta. Sí, gracias. No, perdón, la de gracias. Ajá, sí. Ahí está, perdón. Sí, bueno, entonces miren, porque todo lo demás ya se los había dicho para no comerme más tiempo. Acá está mi correo, yo tengo ahí los datos, si alguien me pide los datos de la presentación, con todo gusto se los comparto.
Y es importante, acuérdense, hablar desde el lugar que nos corresponde, geolocalizarnos como personas y como academia para darle voz a la cultura y a quienes somos, ¿no? Muchas gracias. Sí.